A principios de abril, en pleno confinamiento, tocamos las campanas a rebato para buscar ideas para luchar contra la morrocotuda crisis que ya veíamos que se avecinaba. Hoy vamos a hablar con el autor de la idea ganadora. Hola, esto es Presura Televisión. De entre la veintena de ideas que se presentaron a nuestro hackathon rural, la que más nos gustó fue la red económica rural que propuso Miguel Martínez Tomei. Miguel Martínez Tomei es el director ejecutivo de la consultora del ERA y uno de los hombres que luce bien, ya sea la boina o la pajarita. Miguel, que hoy veo que ni boina, ni pajarita, ni nada. Bueno, no, aunque en breve sí que la usaré porque finalmente está llegando el otoño y vamos a tener que vestirnos como es debido. Efectivamente. Miguel, recuérdanos un poco en qué consistía el proyecto que presentaste. Bueno, el proyecto quería ajustarse muy bien al llamamiento, a ese toque de campana de generar ideas que ayudasen a llevar a efecto, ¿no? A aplicar esa resiliencia rural frente a la crisis de la pandemia del COVID-19. Y entendíamos que una buena forma de hacerlo sería plantear una red económica rural, una red en la que se agrupase pues los profesionales, las empresas, los emprendedores, las asociaciones, incluso las, ¿por qué no?, hasta las administraciones locales, y que entre ellas comenzasen a mirar no tanto hacia la ciudad, sino entre sí, a conocerse y a reconocerse, a ofrecerse mutuamente sus servicios, a adquirir también esos servicios y bienes, por supuesto, entre sí, y por lo tanto a generar una economía entre ellos que ayudase a apuntalar sus negocios. Pero partiendo de ahí, ¿por qué no? Que les ayudase a emprender proyectos comunes, a organizarse pues, para, por ejemplo, negociar adquisiciones colectivas o para tener una interlocución con las administraciones públicas en aquello que afecta a la forma de hacer negocios y de sostener una economía rural en un entorno pues, que evidentemente es mucho más dificultoso que el de una ciudad. ¿Y cómo va el proyecto? ¿Qué pasos has dado? ¿Cómo has avanzado? Bueno, el proyecto ha superado ya los 3 meses de incubación exitosamente con Bridge for Billions, que le agradecemos el exquisito trato y la amabilidad y la profesionalidad, ¿no?, con la que cuidaron de nuestra idea. Y tengo que decir que como consecuencia de esa incubación, la idea ya se ha convertido en un proyecto que está en otra fase, que está en la fase de materialización y de ejecución, que tiene ya pues un plan de negocio en desarrollo y que afortunadamente y gracias al proceso de incubación pudimos constatar que efectivamente era una idea que tiene sostenibilidad económica, que tiene propósito junto a ella y que por lo tanto podemos llevarla adelante y nos sentimos moralmente obligados por lo tanto a seguir adelante, vamos, más que obligados, con todo el entusiasmo, o sea que desde luego creemos que va a ser algo muy ilusionante para nosotros. Es decir, que nos vamos a seguir viendo, hablando en los próximos meses. Yo cuento con que sí. Tengo que decir que bueno, pues entre los aliados estratégicos de esta idea, de este proyecto, está el Hueco, que a fin de cuentas ha sido quien ha organizado este ecosistema de nuevo emprendimiento rural y que ha sido capaz de movilizarnos a todos
para poder aportar respuestas, que es lo que está necesitando la gente, que está luchando ahora contra circunstancias muy adversas, y creemos que nosotros estamos en condiciones de responder a ese llamamiento llevándolo hasta sus últimas consecuencias, y mucho más allá, por supuesto, del COVID-19. Pues Miguel, muchas gracias por atendernos. Que te vaya bien. Gracias a ti, Roberto. Un abrazo. El vídeo que acabamos de ver es el ganador el año pasado del concurso que convoca el consorcio Camino del Cid. Este año llega a su tercera edición con algunas novedades que nos cuenta su gerente, Alberto Luque. Bueno, hemos lanzado esta tercera edición del concurso de vídeos Camino del Cid con 3 finalidades muy claras. La primera es conseguir la participación de la gente, no solo de los viajeros, de los que hacen el Camino del Cid, sino también y sobre todo de la gente que vive en nuestros pueblos. La segunda finalidad es precisamente dar a conocer esos pueblos, esos lugares secretos, poco conocidos, especialmente esos sitios que no aparecen en guías, ¿no? Los sitios del día a día. Y la tercera finalidad es poner en valor el Cantar de Mío Cid como ese gran poema medieval que narra una aventura que transcurre por 8 provincias diferentes de nuestra geografía y que discurre sobre todo por lo que antes eran territorios de frontera, territorios poco poblados que tienen lógicamente pues muchos elementos en común con lo que son ahora, hoy en día, ¿no? Nuestros territorios. En cuanto al concurso, bueno, pues lo primero, queremos recibir vídeos que duren 1 minuto o menos de 1 minuto, no pueden ser vídeos que duren más de 1 minuto de duración. En segundo lugar, la técnica que nosotros queremos de esos vídeos pues es libre, es decir, que cada uno haga lo que quiera. Se trata de tener 1 minuto para contar algo sobre o bien el viaje que has hecho por el Camino del Cid, o bien 1 minuto para contar algo de algún sitio de tu pueblo que estés orgulloso de ello, que quieras dar a conocer ese árbol, ese atardecer, esa comida, esa iglesia tan bonita que te gusta. Y también puede tratar precisamente sobre el Cantar de Mío Cid. Estamos pidiendo a la gente que de alguna manera nos hable del cantar, de lo que conoce, o bien declame algunos versos del cantar que tengan relación con su localidad o de aquello que a ellos les interese. Hay 4 premios. Uno al mejor vídeo de viajes, otro al mejor vídeo sobre tu pueblo y otro premio sobre el Cantar de Mío Cid, y luego hay un 4º premio que es el premio del público. Cada uno de estos premios tiene 500 euros de dotación y el del público tiene 300. Lo más importante, que el plazo de presentación finaliza el 20 de octubre. Y lo siguiente, pues lógicamente entrar en nuestra página web, que es caminodelcid.org. Ahí vais a encontrar las bases y vais a encontrar el método para participar. Vuelvo a decir, no hace falta que sean vídeos muy complicados, lo que queremos es que la gente nos cuente su experiencia desde un plano pues muy normal, ¿no? De calle, ¿no? Y luego que esos vídeos pues puedan ser visionados en nuestra plataforma de YouTube. Así que nada, os animamos a participar y aquí esperamos vuestras propuestas. Joaquín Carbonell fue un grande de la canción en Aragón y en España. El coronavirus se lo llevó el pasado 12 de septiembre y su música suena de fondo en este Tempus Fugit de Luis Antonio Sáenz. Hola Roberto, bueno, hoy os voy a hablar de la cultura. Pensaba hablar de otro tema, pero como veréis ha sucedido algo reciente que al final me ha inclinado a que lo haga de este tema tan interesante como difícil, ¿no? Porque la cultura tiene muchas definiciones, muchos enfoques, a veces es una palabra que
que se emplea para tanto que parece que pierde su sentido, ¿no? Y esto pasa también un poco cuando queremos saber de su importancia, de algo que es tan etéreo, tan intangible, pues bueno, hacemos un poquito lo del chiste. Lo intentamos buscar la llave donde está el foco, y aquí de nuevo pues las estadísticas, y España tiene una cuenta satélite de cultura que ha sido pionera. Las estadísticas españolas son muy buenas y sirven de inspiración a lo que es la agencia que coordina estos datos a escala internacional, que busca una sistemática equivalente entre todos, que fíjate es la UNCTAD, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. No es la UNESCO, que es la que habla de cultura y comercio. Y eso nos da unas pistas de cómo a la hora de medir, de apreciar una serie de indicadores, pues una visión un tanto cuantitativa, economicista, se ha apoderado también de la importancia de la cultura. Y qué duda cabe que hablar del empleo que genera, de su capacidad de arrastre sobre sectores como el turismo, de cómo es un elemento que sin duda hay aspectos que se pueden medir, pero nos dejaríamos tal vez lo importante. ¿Dónde está la clave, la llave del asunto? No es en esa medida económica, sino que la cultura, un poquito como cuando nuestros padres nos decían esto es importante porque sí, y creíamos que era un gesto autoritario, y no, había detrás un fondo, una razón. Hay muchas cosas que son importantes por su valor intrínseco. No hay que buscarles, como hacemos hoy en día, en un enfoque excesivamente utilitarista de esto es bueno porque sirve para tal cosa, ¿no? Dar besos es bueno porque aumenta tu capacidad pulmonar o porque te alarga la vida 3 años. Pues no, tú das un abrazo, un beso porque sí, se agota el motivo, que ya es suficientemente importante. Y lo mismo nos pasa con la cultura. La cultura es relevante en sí misma, ayuda a la gente a pensar más, a pensar mejor, a descubrir cosas inéditas, a tener emociones. Normalmente se declina en plural. No solo está la parte creativa del pintor, del actor, del escritor, del arquitecto, sino que exige también una formación y que se recree por la parte del espectador, de la audiencia, del público. No me gusta nunca la palabra consumir cultura, porque tú eres proactivo, eres parte de algo, y normalmente hay una parte colectiva de la misma, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante y además genera muchos efectos sobre otras cosas, ¿no? Al final la cultura es tal vez el ladrillo o la inversión del capital humano, del conocimiento, del capital social, de la confianza, del compromiso, del capital relacional, de los vínculos con otros, del intercambio, del propio capital cultural. Entonces, es una semilla de muchos frutos. Bien, todo esto que he dicho hasta aquí, pues se lo podría vender, si tiene ese mal gusto, pues al concejal de cultura de una ciudad, ¿no? Este argumento, porque las cosas más o menos universales valen para todo, ¿no? Lo que he dicho serviría para una cabecera de comarca, para un pueblecito enano o para un área metropolitana. Y no digo nada nuevo, está todo por ahí dicho. ¿Cuáles son las ventajas que en cambio no reparamos tanto, que tenemos mucho más grandes en los pueblos pequeños, en las pequeñas comunidades? Pues bueno, que a la hora de armar un proyecto cultural y convertirlo en realidad, pues el medio rural ofrece esto que se llama ahora un ecosistema, una atmósfera proclive a colaborar, a imaginar, a hacer, muy fácil. Yo les digo a mis alumnos, bueno, y alguno me lo ha contado, lo fácil que ha sido en su pueblo pequeño, muy pequeño, montar un festival de música, ¿no? O cómo vemos que a veces entre diferentes pueblos pues surge una compañía de teatro o un taller, estos concursos de pintura rápida que surgen por ahí. Bueno, cómo la cultura, sin necesidad de ese modelo Guggenheim que a veces caemos también de querer replicar en los pequeños pueblos, y sin necesidad de disneylandizarlos, de musealizarlos, sino yendo a esa parte participativa, inteligente, sentimental, que tiene la cultura, pues en los pueblos tenemos unas economías que son de desescala. Tener menor tamaño nos hace tirar otra vez de esa frase que os digo tanto de lo pequeño es hermoso de Schumacher, ¿no? Y además es que haciendo estas cosas
uno se lo pasa bien. Cuando uno ha formado parte de la comisión de fiestas, que también tiene esta faceta, o de una asociación cultural, uno ve la cantidad de cosas que se generan también en el camino, ¿no? Descubrimos también la importancia del proceso frente a un tipo de sociedad que solo nos vende productos finales, comodificados, cosificados, ¿no? Entonces, bueno, fijaros todo eso, cómo en un entorno pequeño, rural, se consigue con mucha mayor capacidad y facilidad. Y segunda cosa, estamos en tiempo de recetas, de señalar cosas importantes para el desarrollo de los pueblos y bueno, sin duda que uno necesita pues un buen sistema de alcantarillado, una buena carretera, banda ancha, etcétera, etcétera. Pero lo que hace diferente un pueblo de estos que se dice que no pasa nada, que está letargado, que la gente allí cuesta que vaya, que no quieren ir tus hijos, que no sabes cuándo llevas a tus amigos y no es a base de inflarlos con una buena merienda cómo hacerlo atractivo. Cuando tú en cambio les llevas a tu pueblo y hay una recreación histórica o hay una obra de teatro o hay un buen centro de interpretación o muestras como los críos allí desde la bibliotecaria engarzan con la maestra y llevan a cabo una serie de actividades o han recuperado los mayos que hacía décadas que no se cantaban. Bueno, todo este tipo de cosas hace que un pueblo vuelva a ser vivo, vuelva a tener ganas de llegar allí gente de diferentes maneras, unos para estarse más, otros para estarse menos, pero es un pueblo atractivo, resultón, ¿eh? Entonces, esta parte de la cultura también, los que tenéis más capacidad de decisión, alcaldes, gente de diputación, no miréis tanto el inaugurar una obra, que sí, que es lo que sale en una foto, y a lo mejor la inteligencia, las ganas de hacer, el compromiso no es fotogénico, no es tangible, ¿no? Es invisible, pero precisamente por eso muy valioso. Bien, pues todas estas cosas he rectificado un poquito el tema porque ha pasado algo. No sé si a lo mejor en otras ciudades o en otros lugares, en otros pueblos os habréis enterado, pero ha muerto Joaquín Carbonell. Era un cantante que en los años 70 formó parte del grupo de canción protesta, muy abundante en España durante la transición, pero que tal vez en Aragón tuvo un centro importante, ¿no? Había a nivel nacional, pues Luis Llach, Raymond, otra serie de gente, pero aquí teníamos la suerte de contar con el gran José Antonio Labordeta, la Bullonera, estaba también Chicotén, Tomás Bosque y estaba Joaquín Carbonell. Pues bueno, Joaquín Carbonell había celebrado en diciembre de 2019 sus 50 años en activo con un concierto que se pegó 3 horas cantando, estaba en plena forma, contando 72 años. Y resulta que por causa de la COVID, pues ha estado unas semanas mal y terminó muriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería de alguna manera pues recordarlo, porque para quienes aquellos años éramos adolescentes y de alguna manera un punto de los de convertirte adulto a mitad de los 70, pues era la atención a la política, ¿no? Y de las formas de interpretar, de entender, de participar en aquel mundo, pues era asistiendo a los recitales donde te abrazabas a otro, donde coreabas unas canciones y también cuando en tu cuarto pues escuchabas discos. Yo, como mi hermano me llevaba muchos años, muchos discos, pues tuve la suerte de encontrar desde el principio este precioso disco, la portada de Natalio Bayo, y además que se editaban entonces muy bien los discos, se contaba las letras. Hay un artículo una glosa del gran Labordeta sobre la tontería y la política que, 40 y tantos años después sigue teniendo vigencia. Bueno, pues este disco, que fue su primer disco importante, es precioso, es tremendo. Aquella canción protesta pues nos mostraría cuál es porque él era de Ayoza, de un pueblecito pequeño de Teruel, y bueno, nos cuenta muy bien aquel mundo rural, qué cosas, qué retos siguen existiendo, y a veces hay una lección, pues cuando canta La Paca del Cañizar, ahí hay un análisis feminista de la mujer ninguneada, secundaria, su canción Doña Peseta,
yo creo que a mí me recordaba siempre el poderoso caballero de Quevedo, ¿no? Porque hace un análisis también de lo que se consigue y de lo que no. Señor profesor, y no me sé la lección, pues hacía también una crítica de aquel modelo de desarrollismo que tenía muchos bucles, que tenía muchos puntos muertos, ¿no? Y también había oportunidad para la lírica y para lo romántico, ¿no? En Me gustaría darte el mar, pues la puedes leer en clave de, como él decía, de ofrecérsela a la gente del interior que nunca había visto el mar, o a aquella persona, aquella chica que en privado te gustaría hablarle del mar y de otras cosas, ¿no? Te daba argumento. Bueno, pues aparte de ese valor que yo creo que a veces podríamos recuperar de estos discos que tenemos abandonado, de aquellos folios, de aquellas pegatinas de partido, hay otra cosa que me ha sorprendido, una cosa un poco como un epílogo, como un legado póstumo de Carbonell, y ha sido que leyendo las necrológicas que han surgido, la verdad, yo he visto en periódicos de referencia nacional como La Vanguardia, El Diario, .es, el País, pues artículos interesantes y algunos de carácter personal de gente que la conocía, entrevistas, ¿no? También aquí en el Heraldo, en el periódico, pero sin duda la que más me ha parecido más emocionante y mejor hecha ha sido la de Federico Jiménez Los Santos, desde su Libertad Digital, y todos sabemos en qué tipo de ideología y qué tipo de dialéctica gasta esta persona, ¿no? Pero lo bueno era que a alguien que seguramente han estado en las antípodas ideológicas le dedicaba un cariño y una emotividad muy grande, y esto también le explica la cultura en el sentido que lo he contado antes. Hubo un grupo a finales de los años 60 en el Colegio Mayor San Pablo en Teruel, se llama la Generación Paulina, que gracias a contar con dos grandes profesores, uno de literatura, otro de historia, uno era José Antonio Labordeta, otro era Eloy Fernández, que ponían a disposición de sus alumnos sus bibliotecas, sus casas, tomaban café, alternaban, pero formaban también un grupo de teatro que se quedó finalista de todo España, Teruel, casi lo ganan, y bueno, y hacían recitales, hacían cineclub, vivificaban la vida de una provincia pues tan lánguida, de una capital de provincia tan gris como Teruel, y en aquel grupo nos encontramos con personas que luego pues está Tena el pintor, está Pizarro, el que ha tenido esa trayectoria empresarial en Entesa, Ibercaja, en la Bolsa de Madrid, en el Partido Popular, Jaime Caruana, que fue gobernador de España cuando entramos en el euro y ha sido subdirector del Fondo Monetario Internacional, el propio Joaquín Carbonell, Carmen Magallón, que ha sido del Seminario de Investigaciones por la Paz, que también hizo pues un recordatorio muy, muy emocionante, y bueno, lo que les unía a aquellos jóvenes y lo que les hizo tener luego una vida de desarrollar esas capacidades fue fundamentalmente eso: leer, cantar, ver cine, compartir, discutir y hacerlo todo desde el afecto y desde la imaginación, ¿no? No necesitaron ni auditorios ni todo ese cemento fotogénico según los políticos, sino lo que necesitaron fueron unas buenas referencias como sus profesores, imaginación, libertad, iniciativa. Entonces eso, demos una oportunidad a la cultura y eso, escuchad algo del gran Joaquín Carbonell, Me gustaría darte el mar o La peseta. Venga, hasta luego. Ahora redes e influencers con El Estibador, por supuesto. Señor Anchón Benito, director de Sharing Brands, ¿qué nos traes hoy? Muy buenas, Roberto. Pues hoy lo primero que vamos a resaltar es un hashtag que cada vez está teniendo más movimiento en TikTok. Se trata de Pueblos con Encanto. Merece la pena darse la vuelta por este hashtag en una red social que es la que más crecimiento está teniendo en los 2 últimos años y que seguirá teniéndolos pese a que el señor Trump quiere cerrarla. Por otro lado, nos hacemos eco también de un mensaje de Marta Sanz Massa en LinkedIn, en el que difunde un repositorio con materiales sobre innovación social y el emprendimiento social aplicados al territorio rural.
Son materiales del primer curso de Agente Rural de Innovación Social ante la Despoblación, un trabajo publicado por la Noria de Málaga, en el que hemos estado involucrados, como muchos compañeros del Hueco. Lo interesante es, como dice Marta, que con estas alianzas generosas y estas miradas se puede construir futuro, que es en eso en lo que estamos, futuros sostenibles que atiendan a realidades del territorio. Porque si hay un entorno en el que soñar y poder realizar sus sueños, como dice ella, ese es el entorno rural. Y hoy vamos a terminar con una iniciativa muy interesante, a la que hemos llegado a través de un mensaje de la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, y es el mapa de iniciativas impulsadas por mujeres en el medio rural. Es un mapa que ha realizado Lucía López, del blog Mayata, en el que recopila datos de diferentes fuentes. Es una gran iniciativa que ayuda a dar visibilidad a un trabajo que es una de las claves para la repoblación. Antón, ¿a qué nos traes esta semana de Influencer? Pues siguiendo con la iniciativa que hemos comentado, hemos decidido que esta semana una influencer debería ser Lucía López Marco, que es la creadora de este mapa de iniciativas impulsadas por mujeres rurales. Es la creadora del blog Mayata, que tiene en Twitter 3.500 seguidores, en Facebook casi 5.000, pero es que además es una persona que está muy relacionada. Pues, por ejemplo, en el blog, que es un blog bastante interesante, ha generado la revista Mayata, que es lo que ella define como la primera revista digital de temática rural escrita únicamente por mujeres y disponible, y aquí esto es lo curioso, en castellano y en aragonés. Y lo interesante es que Lucía es licenciada en veterinaria, máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo y máster en periodismo y comunicación científica. Como ves, un grupo de conocimientos que, bueno, para nosotros es muy interesante ponerlo visible. Bueno, Antón, pues ya estaría, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Bueno, y esta semana no me preguntas por qué se llama El Estibador, la sección. Pues mira, me encantaría, pero no me apetece. Adiós.